Ahí va. Ahí estamos grabando. Yo todo lo que estamos conversando después Dale. después lo voy cortando, ¿viste? Pero le da un poco más fuerte. ¿Vos más o menos en qué año viniste a la pesca? El- Estaba trabajando, Mil novecientos ochenta y uno, en octubre, aproximadamente, en fin de octubre más o menos. y tenía otro trabajo antes. Trabajaba en la CIR, era balancinero, ¿Cómo fue la...? compañía industrial de remolque. Ajá. Pero en el puerto no trabajaste en alguna changa y eso, tenía los barcos, ¿cómo fue Trabajé en la estiva antes de la fábrica, trabajaba en la estiva y ahí conocí cantidad de gente pescadora, Gordo Ferrucci en aquellos años, digo, mucha gente que hoy no se encuentra en la pesca, muchísima gente, en el Opaco, todo eso paraban los lugares que yo frecuentaba y ahí me fui haciendo con toda la gente de la pesca. Después entré a la estiva, estaba en el registro C, pero uno de los grandes problemas que había acá, que era muy poco el trabajo en aquellos tiempos para nosotros, y el registro C no había tanto trabajo. Ajá. Y entre ellos me marcaron, me sacaron ellos mismos el permiso y todo, y me marcaron. La primera experiencia, el primeros barcos, ¿cuáles fueron? ¿No te acordás? Eh, ¿Cómo es que se llamaba aquel barco? Estaba Leandro el Libro Barrio. No, hace años ya que no me acuerdo el nombre del barco. Digo, en el 83 se hundió, 82, 83 creo que se hundió. ¿Pero estaba en la costa o en la altura? ¿O en la merluza? En la costa hice 2 viajes en ese barco. Y después me fui para La Paloma y embarqué en el Carmen 1, que le decía la banana mecánica. Un barco alargado, tampoco existe más. ¿Y qué captura hacía ahí? Y en aquel tiempo era barco merlucero que hacíamos los viajes para Brasil, pero en aquel tiempo había costa, merluza, era todo junto. ¿Alcanzaste a Río Grande? Tuvimos los 3 primeros años los hice todo en Río Grande. Ah, 82, 83 y hasta el 84 que vino el conflicto. ya Ahí yo ya estaba en los Cupesca después. Ajá. Trabajé 2 años y medio en los Carmen y me fui para los Cupesca, que es otro barco que tampoco existe más. Y ahí alcancé a ir casi 2 años y medio estuvimos yendo para Brasil, el tiempo que se vendía todo allá. Ajá. ¿Y qué experiencia era ahí en Río Grande? ¿Descargaban ustedes? ¿Descargaban los brasileños? No, no, descargaba los brasileros, lo único que hacíamos nosotros era seguridad nada más, la seguridad del buque. Y después Este, regresaban en el barco para traer para la zona de pesca. y otra vez, nosotros en aquel tiempo el barco no tenía tanta autonomía de combustible, entonces pescábamos, entrábamos a La Paloma, hacíamos combustible para ir a Río Grande. Y Brasil en aquel tiempo no vendía combustible a nadie, estaba prohibido hacer combustible allá. Ajá. Entonces teníamos que completar el barco de combustible, llevábamos el pescado y ahí salíamos para la zona. Ajá. Y en algunas oportunidades incluso volvíamos a La Paloma a hacer combustible porque no alcanzaba para cuando había poco pescado, pero los viajes en aquel tiempo era 3, 4 días, 5 días, Sí, se completaba, ¿no? completaban enseguida. Era buena la parte en aquel tiempo. O se hacían más viajes. Porque El hay tema que diferencia. antiguamente era mucho el pescado, muchísimo. Digo, ha variado un poco el precio, hoy por hoy se gana muchísimo más que antes, a pesar de que estamos bajos en el salario, pero el problema no es que estemos bajos en el salario, es que no hay pescado. Porque vos agarrás hoy por hoy un barco de costa, antes se completaban 12 horas, Ajá. no se descansaba. Ajá. El barco llegaba a puerto, se descargaba y tenía 5 o 6 horas, ya estaba pronto y otra vez estaba en el agua. Entonces era mucha la continuidad, muy poco el tiempo para gastar el dinero y claro, se ganaba más en el sentido que había mucho pescado, muchísimo pescado. Sí, se hacía plata a fuerza de viaje, ¿no? A fuerza de viaje, indudablemente. Digo, por ejemplo, en el año 85 me vine para el atún. Y por supuesto, eh, en agosto, por ejemplo, traíamos en 50 días 220 toneladas de atún, hecho filé. Que 50 días. En 50 días se completaba ¿Atún que la albacora o qué el especie atún, especie de atún era albacora, ojo grande, pez espada, esos barcos salían de pez espada. Ajá. Entonces, claro, ¿Te acordás los nombres de los barcos eso? ¿O lo dijiste recién? en un principio eran 4. Ujú. Era Carlita, el Angelina, eh, había otro barco que yo cuando vine ya lo habían sacado, porque estaba el Dorita, el primer barco el Dorita, porque después vino el otro que se llamaba Dorita. Pero el Ajá. primero venía con la empresa Retamal, eran 4. Ujú. Y después quedaron 3, Angelina, Carlita, Angelina, y no me acuerdo el otro nombre. ¿Y el empresario era de qué nacionalidad eran los empresarios? Eran japoneses, Eso. pusieron bandera nacional, pero indudablemente, digo, era muchísimo el pescado, todo el mundo, en aquel tiempo había mucha espada, muchísima. Sí, sí, sí. Había enorme cantidad de compañías que entraban al Uruguay
Sí, Este, había más barco batunero y más barco de espadero, ¿no? claro, pero era mucho el pescado, era muchísimo. Digo, para que tenga una idea, una vaga idea, por ejemplo, hoy hacen en 30 días 10 toneladas, es tremenda captura. Y antes hacíamos 14 toneladas por día de filé, Ujú. en disparate. Claro, claro. A veces hasta 15 toneladas. Y hay días que no lo podíamos procesar, teníamos que parar de trabajar porque no daban los equipos. ¿Tuviste mucho tiempo ahí pasando? No, yo alcancé a agarrar casi la última zafra, digo, tuve un año, nada más un año y medio. Ah, no tuviste tanto. No, no. Ajá. Antes que eso yo me fui en un barco chino para Ajá. Sudáfrica, un albacorero. Ajá. Me fui con otro compañero, Martín Álvarez, nos fuimos para agarrar un poco de experiencia. Quería saber lo que era el atún. Y después cuando vine de Sudáfrica, sí, ahí sí tuve 6 meses con En los chinos. Sudáfrica tuvieron la Ciudad del Cabo. No, nunca tocamos tierra, Ah, solo hicieron la zona de pesca hicimos de... zona de pesca y después Montevideo. Ajá. Este, en los Jingú, el famoso Jingú aquello. Sí, yo anduve en los Yungú. Sí, Bueno, tuve la oportunidad de andar en los Yungú, sí. el primer viaje de los Jingú fuimos a la Albacora, allá en ¿En Sudáfrica. el Yungú? Después ¿En cuál vinieron, andaba en el Yungú? Yo andaba tuve en el Yuntá. yo andaba en el 1, creo, no me acuerdo. Sí. Yo tuve en un Yuntá, un barco chino, y después en el Jingu, que era japonés. El Jingu. Ah, no, el que andaba era chino. Yungú Bueno, chino. y la primera experiencia fue la albacora allá en Sudáfrica. Ujú. También, digo, una muy linda experiencia para agarrar aquí. Por lo menos la experiencia me sirvió muchísimo. Y después cuando vine enseguida Ujú. embarqué en ese tipo de barco. Así que has trabajado en arte del atún, del Y arrastre. desde el vamos, digo, de aquellos años, casi siempre me dediqué a la espada después, al atún, casi Ujú. siempre. Digo, muy poco los viajes que yo hice acá en el Uruguay, en la merluza, ¿ves? En la merluza tuve esa experiencia y después por allá por el año 86 más o menos, anduve, después de Locupesca me vine para Promopesca, hice 2 o 3 viajes En eh, la merluza, ¿no? a la merluza. Pero no, muy poco viaje a la merluza, no. Casi siempre el atún. Ujú. Este, bueno, después empecé a trabajar en la agencia Barro, ahí empecé a variar muchos barcos. Ajá. Así, barco que agarraba la espada Barro, yo estaba embarcado ahí. Y la experiencia de conflictiva, José, ha tenido mucha también, ¿no? Arrancando el 85. Indudablemente que sí, acá, hoy por hoy, digo, casi no existen los tremendos cambios que se vieron en aquellos tiempos. Porque aparte de haber mucho pescado, las diferentes nacionalidades era lo que nos llevaba a tremendos conflictos, por parte de la comida, la convivencia con la misma gente. Ujú. Y por supuesto, había que trabajar, pero había que estar peleando de forma constante para los cambios, ¿no? Claro, claro. Porque no se respetaba tanto la bandera nacional, aún estando en bandera nacional. Ujú. La habían agarrado como una bandera de conveniencia, entonces al subir nosotros teníamos que hacer los cambios en forma obligatoria. Claro, claro. Y poco a poco se fue cambiando todo eso. Y Ujú. bueno, después las grandes depredaciones y las tremendas capturas fue reduciendo todo ese tipo de pescado y hoy por hoy Ujú. este, no hay nadie. Eh,